10 años después, espero que muchos acompañen a los padres esta tarde en la marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo. Yo ahí estaré, como en tantas otras ocasiones, y creo que la gran mancha sobre el legado de Andrés Manuel López Obrador, un legado de claroscuros, sin duda con cosas positivas que se han resaltado en estos días, pero una de la cual no logrará zafarse y quizá es la parte más negativa de su legado, es haber prevaricado, haber justificado a los militares, haber defendido a los militares en la participación de los eventos de esa noche y haber permitido que a 10 años de lo que sucedió persista la impunidad y que el presidente esté cuestionando ahora a los padres y a quienes los acompañan en lugar de centrarse en el esclarecimiento del caso. Y lo ha hecho por su alianza precisamente con los militares con los cuales ha decidido desde hace tiempo cogobernar, y hemos visto ya una reforma que constitucionaliza de manera permanente la militarización de la vida pública en México, y eso ha tenido efectos muy evidentes sobre el caso Ayotzinapa. Los que antes hacían el pase de lista, yo recuerdo durante años lo hacía con Epigmenio Ibarra, ahora callan. Los que antes acompañaban a los padres, ahora los agreden y los descalifican. Los que antes marchaban reclamando la impunidad, ahora se resguardan detrás de vallas de metal en el Senado y en Palacio Nacional. Los que antes exigían rendición de cuentas al ejército, ahora lo absuelven. Qué pena ser oficialista en este tema y en este momento. Me parece que ha sido una mala forma de utilizar el poder y la legitimidad que les dio las urnas. Y siento que en el caso de Ayotzinapa hay una traición muy importante del presidente a las víctimas, a los familiares y a nosotros y a nosotras como ciudadanos. Bueno, estamos en esta mesa con Denise Dresser. Saludos a Vanessa Romero, que no pudo estar esta mañana aquí. Le mandamos saludos a Vanessa en este momento y esperamos estar con ella en la próxima ocasión, Denise. Pero contigo aquí, en este momento donde estamos viendo ya las últimas horas, los últimos días, las últimas horas de un sexenio como el de Andrés Manuel López Obrador, pues el balance, la reflexión final, yo diría, a ver, ¿seremos capaces en esta mesa y en general en esta sociedad, después de tanto odio sembrado, después de tanto veneno corrido, después de tanta polarización orgánica e inducida, después de un conjunto de situaciones que han pues deteriorado severamente el debate público y la posibilidad de la crítica y la posibilidad de decir cosas que uno piensa? Bueno, el esfuerzo se tiene que hacer necesariamente cuando esto se acabó. Se acabó en los términos legales y formales. Queda la pregunta de si efectivamente López Obrador se irá. Me dices que ha dicho que no se va de inmediato, sino que se va a aclimatar o a ver qué ocurre en los próximos días o meses, o no sabemos cuándo va a irse a su rancho, a su finca o lo que sea, que ha anunciado con mucha intensidad. Y la gran pregunta, una de las grandes preguntas, es efectivamente si López Obrador, con tanta influencia y tantos personajes tan cercanos a él, empezando por su hijo que queda en la dirigencia de Morena como secretario de organización, y otras figuras que están absolutamente identificadas con él, pues van a estar en sintonía directamente de lo que va a ser el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, si habrá o no esta tentación del llamado maximato. Todas esas preguntas ahora mismo son necesarias de discutir y de hablar con toda amplitud, y cada quien que piense lo que quiera, pero hay indicadores, hay elementos, hay información y hay necesidad de balance y decirnos qué pasó aquí y qué viene, en pocas palabras. Creo que para empezar a evaluar este sexenio hay que recordar de dónde veníamos, de una democracia deficitaria, de un país profundamente injusto, profundamente desigual. Tú misma editaste un libro sobre la transición, cómo se truncó en muchos sentidos y cómo la democracia no significó grandes cambios fundamentales para las mayorías de este país. Los aspectos positivos de este sexenio creo que hay que reconocerlos. El hecho de que deliberadamente se tratara de redistribuir mejor el pastel.
Y lo vimos con el incremento en el salario mínimo, con los programas sociales, con la eliminación del outsourcing, que trajeron consigo cifras innegables de un mejoramiento real en la vida de las mayorías. El hecho de que hubo combate real a la pobreza, un incremento sustancial en el ingreso de la vida, el ingreso de los trabajadores asalariados. Todo eso me parece innegable y necesario y aplaudible. El problema es que eso se logró con costos muy significativos de largo plazo, con daños que solo empezaremos a catar conforme transcurra el tiempo. Algunos ya empiezan a ser evidentes, porque esto positivo que se logró también con cambios políticos que son muy dañinos para el país. La reconstrucción de una nueva hegemonía política enraizada en los viejos usos y costumbres del sistema de partido hegemónico que el PRI hizo suyo durante más de 70 años. Vimos a un presidente que llegó al poder prometiendo cambiar eso, que denunciaba los acuerdos cupulares, la debilidad del sistema de pesos y contrapesos, la ausencia de medios independientes, la impenetrable costra de los grandes capitales que siempre ganan. Y el presidente nos queda de ver en cuanto a eso que denunciaba y que empeoró en muchos sentidos. Ha reconstruido un sistema de partido hegemónico con 35 millones de votos, y el daño de la forma en la que se reconstruyó eso está documentado en cada ocasión que desde el poder se agredió a un periodista, se descalificó a una madre buscadora, se difamó a un activista, la negativa a recibir a los padres de Ayotzinapa, y acompañado de eso, decisiones que buscaron recentralizar el poder, un proceso legislativo atropellado, marrullero, con el cual se aprobaron reformas en los últimos tiempos, y una militarización que traiciona la promesa de desmilitarizar a un régimen que él mismo, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado. Creo que deja una deuda muy significativa con los más vulnerables en este país, con los niños que se quedaron sin vacunas, con los que no recibieron apoyos gubernamentales durante la pandemia, con los que ahora se ven obligados a usar el ingreso adicional que les proporciona el gobierno para comprar medicamentos que tienen que buscar desesperadamente. Tiene una deuda muy importante con las madres buscadoras, con los defensores de derechos humanos, con los cientos de miles de pobres entambados vía la prisión preventiva oficiosa. Yo le reclamo también en lo personal el hecho de que una de las promesas más importantes de campaña hubiera sido romper el vínculo entre el poder económico y el poder político, y ese vínculo no se rompió. Fue un vínculo que se solidificó. Ahora vemos a un capitalismo de cuates reforzado, solo que con sus cuates. Vemos a un hijo suyo al que se le justifica es un relevo generacional, no es nepotismo, pero Andy López Obrador, el cual ha sido involucrado en había diversas investigaciones en toda una adjudicación de contratos ilegales que benefician a sus amigos, a sus familiares, y vemos cómo los ricos en este país se hicieron más ricos. Hubo redistribución vía los programas sociales, pero no se creó un sistema económico basado en una reforma fiscal a los más ricos, en crear prosperidad compartida, había una economía pujante. Ahora la promesa del nearshoring se escapa por la reforma judicial, por la pérdida de certidumbre, por el hecho de que llega una presidenta que en estas últimas semanas ha ido apoyando cada una de estas reformas cada vez más radicales del presidente. Y el saldo que nos deja en el ámbito económico,
creo que ese es el que vamos a empezar a percibir con mayor claridad conforme avance el tiempo. Hoy Moody's, ¿qué declara? México está con un severo riesgo de perder su calificación como un país en el cual se pueda invertir con confiabilidad. Y si eso sucede, si perdemos nuestra calificación de país en el cual es, justificado o importante o seguro invertir, según Moody's, al gobierno de México le va a resultar imposible pagar la deuda. O sea, nos están dejando con una situación macroeconómica muy frágil, Carmen. Un déficit fiscal del casi 6% del PIB, que obliga a la presidenta entrante a recortarlo a 4%, a 3%, lo cual también tiene implicaciones en términos de recortes brutales a sectores ya muy lastimados, como lo son la salud y la educación. Una deuda de Pemex impagable, 90,000 millones de dólares canalizados a una empresa que está básicamente quebrada. Esos son los saldos negativos. Entonces, celebremos por un lado que se repartió mejor el pastel, pero por otro lado el pastel no creció. Tenemos un crecimiento bajísimo, el más bajo desde el sexenio de la década perdida de Miguel de la Madrid. Y frente a esto, un Estado muy debilitado por la austeridad republicana, debilitado por los recortes del presidente que nunca creyó en ese Estado, y ese Estado cada vez más militarizado. Y se justifica la militarización en términos de afrontar la crisis de inseguridad. Pues preguntémosle a los habitantes de Chiapas o de Sinaloa, a los habitantes de Culiacán si se sienten protegidos por una Guardia Nacional, cuyo trabajo se ha enfocado más a la construcción de grandes obras, se ha enfocado más a atrapar y perseguir migrantes, se ha enfocado más a militarizar la frontera que a asegurar la seguridad de los mexicanos. Se presumen cifras de control de homicidios dolosos, pero estamos en números altísimos, no logramos bajar, o sea, se aplanó la curva, pero estamos en el mismo lugar en el cual nos dejó Enrique Peña Nieto, pero con una militarización que deja a un poder fáctico hoy empoderado, al cual no se le fiscaliza, el cual tiene fuero militar. Si viola derechos humanos, jamás va a estar frente a un poder civil, y un poder judicial que se está desmantelando frente a nuestros ojos, avalado por 35 millones de votos, pero que nos dejan una incertidumbre brutal en términos de quiénes van a ocupar esos puestos, cómo vamos a votar por ellos, cuántas boletas va a haber, cuánto tiempo nos va a tomar votar por estos candidatos, 2/3 partes de los cuales van a ser propuestos por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, ya controlados por el partido en el gobierno. Ese sería un recuento de lo positivo, lo negativo y lo impredecible de lo que a partir del 1 de octubre será un gobierno nuevo, pero no sabemos si va a ser nuevo en términos de su capacidad de reaccionar frente a estos retos, la distancia que va a mantener frente a Andrés Manuel López Obrador o no. Si Claudia Sheinbaum va a gobernar como lo prometió, siendo científica, basándose en los datos y en la evidencia, o si va a ser suyas las filias y fobias de este presidente, como lo ha hecho ahora en un pleito innecesario con el gobierno de España y con el rey de España. Yo, en lo personal, soy antimonarquista, pero no entiendo el que se haya dimensionado esto, sobredimensionado a esto hasta provocar una crisis diplomática, cuando por otro lado, y acabo de regresar de Ucrania, donde en Europa se le reclama a México haber invitado a Putin a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. O sea, una política exterior donde no hay estándares
claros ni congruentes, donde ha prevalecido el voluntarismo, donde ha prevalecido la opinión personal del presidente vis-a-vis distintos mandatarios y no una política exterior autónoma, independiente, digna, congruente. Así cierro, Carmen, con tristeza frente a lo destruido, con preocupación ante lo que se viene, celebrando lo que sí se logró en términos de desigualdad y en términos de combate a la pobreza, pero también señalando la enorme deuda que deja el presidente, insisto, con las víctimas, con los vulnerables, con los niños, con las madres buscadoras, con quienes no tuvieron quien los defendiera en este sexenio. Antes él los defendía, este sexenio les cerró las puertas. Denise Dresser, gracias por estar aquí esta mañana. Quedamos a la espera de una charla más amplia sobre el tema de Ucrania y tu visita a Ucrania en estos días. Pero por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana en lo que es ya el cierre de un sexenio y el inicio de otro. Estaremos en comunicación, pero por lo pronto aquí los balances, la revisión general son más que obligados. Gracias por estar aquí. Gracias y gracias por esta mesa, Carmen, donde siempre se habla con libertad, donde se ejerce la crítica independiente y donde creo que desde hace muchos años, y tu apoyo al caso Ayotzinapa lo revela, se está desde esta mesa, uno siempre parado del lado de las víctimas. Te lo agradecemos, Carmen. A ti, Denise, querida, gracias por estar aquí y déjame para...